Bien, entonces vamos a darle inicio a la actividad del día de hoy. Vamos a tratar, digamos, de ir avanzando un poco más en cuanto a lo que tenemos que ver con esto de los procesos estocásticos. Recordemos que ya con anterioridad, en encuentros anteriores, habíamos visto y habíamos analizado lo que se había tenido en cuenta como tarea, y era el texto en donde nos explicaban qué era un proceso estocástico, ¿verdad? Eh, ¿Por qué era un proceso estocástico y cuáles eran algunos de esos procesos estocásticos? Entonces, dicho eso, la idea era poder empezar a definir estas características de los procesos estocásticos para entrar propiamente en materia con lo que teníamos que ver con el proceso de Poisson, ¿verdad? Dijimos que en inicio íbamos a trabajar con el proceso de Poisson, pero pues inmediatamente lo que teníamos que hacer era tener en cuenta cuáles eran las definiciones previas para poder entender esto. Y precisamente por eso trabajamos el texto en donde incluíamos caminatas aleatorias, ¿verdad? Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar sobre esta pizarra virtual que nos proporciona Google. Se llama, no sé cómo se pronuncia, pero ustedes la pueden acceder a través de ella en las aplicaciones, y aquí la encuentran. Jamboard. Bien, entonces, bien. En inicio, como habíamos dicho, la idea era poder hablar algo acerca de los procesos estocásticos, y en este caso ya vamos a entrar a hablar del proceso de Poisson. Bien, digamos que eso es lo que vamos a tener en cuenta para la clase de hoy. Listo, para poder definir procesos de Poisson, pero que previamente vamos digamos, a tener en cuenta algunas características de él para poder, digamos, avanzar. Sobre estos procesos de Poisson, lo que hay que tener en cuenta es que al ser un proceso estocástico, pues dentro de él se incluyen variables aleatorias, y esas variables aleatorias deben estar asociadas a una probabilidad, la cual en este caso va a estar, valga la redundancia, asociada mediante la función de distribución de Poisson, que fue otra de las presentaciones que también en algún momento habíamos tenido en cuenta para, digamos, conocer las funciones de distribución de cada una de ellas, en este caso la de Poisson, y cuál era su media o su esperado, su esperanza, ¿verdad? Y su varianza. Entonces espero que recordemos esto. Bien, entonces, dicho lo anterior, lo primero que vamos a definir antes de poder tener en cuenta lo que es el proceso de Poisson como tal, unas definiciones previas para poderle dar vida a ese proceso. Entonces la idea de hoy es que estas definiciones queden totalmente comprendidas para que la comprensión del proceso sea también efectiva. Bien, es bueno que ustedes de vez en cuando también participen y realicen las preguntas correspondientes. Bien, entonces en ese caso vamos a darnos cuenta que la primera definición que vamos a tener en cuenta es la definición de proceso de conteo. Bien, entonces vamos a decir que un proceso estocástico, y en ese caso, si se dan cuenta, ese proceso estocástico lo vamos a llamar, si ustedes se dan cuenta aquí, como una NDT, ¿verdad? Entonces ese proceso estocástico, que es el proceso NDT, en donde t va a ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Se dice que es un proceso de conteo si ese NDT está representando un número total de eventos que han ocurrido hasta el momento t. Cuando hablamos de hasta el momento t, estamos hablando a partir de 0, ¿listo? Desde 0 hasta t. Entonces, en este orden de ideas, ese NDT debe satisfacer estas condiciones que aparecen aquí, que vamos a ir nombrando cada una. Vamos a tratar de explicarlas mediante un gráfico, ¿cierto? Pero previo a eso, también hay que decir aquí, voy a incluir
una nota al pie, y es que ese proceso n de t en algunos textos también se puede encontrar como un proceso x sub t. ¿Listo? Significan lo mismo y es un número dado de conteos en un tiempo t. En ese caso vamos de 0 hasta t. Dado que estamos hablando sobre un tiempo, entonces ustedes saben que el tiempo debe ser no negativo, ¿verdad? Cuando digo no negativo, recuerden que estoy incluyendo al 0. Bien, bueno, entonces en este orden de ideas, como les decía, ese n de t recuerden que representa el número total de eventos que han ocurrido hasta el momento t. Entonces, como es un conteo, el conteo debe ir, ¿cierto?, en orden progresivo o sin conteos. Es decir, ese conteo no podría ser negativo en este caso, ¿verdad? O sea que es un conteo no negativo. Empieza en 0 y va hasta infinito. Bien, es decir, podemos tener conteos ceros y vamos hacia infinito. Bien, también decimos que n de t va a ser un valor entero. Dado que son conteos, entonces no podemos tener 1.5 conteos, no podemos tener 2.3 conteos, no podemos tener 7 conteos y un cuarto, etcétera, etcétera. Solo vamos a admitir valores enteros. Bien. Y aquí, digamos, tenemos dos propiedades importantes que en este caso las vamos a utilizar y vamos a, digamos, ejemplificar mediante un gráfico cada una de ellas para que pueda quedar claro. Bien, bueno, para ejemplificar, por ejemplo, esta primera propiedad, la segunda no lo veo necesario, dado que pues pienso, ¿no?, que no es difícil entender porque n de t tiene que ser un valor entero, ¿verdad?, dado que es un conteo. Entonces ahora imaginémonos lo que sucede, digamos, con las condiciones para esta primera propiedad. Recuerden, por favor, cerrar micrófonos. Bien. Entonces estamos hablando de esta primera propiedad. Bien. La propiedad número 1. Bien. Entonces, inmediatamente vamos a suponer un gráfico, ¿verdad? Y sobre ese gráfico vamos a poder representar cada una de las situaciones que yo les voy a mencionar respecto a lo que estábamos hablando o mencionando en las definiciones anteriores. Permítanme un segundo, por favor. Bien. Entonces, bien, voy a tener en cuenta un gráfico, en este caso, que sea no negativo para poder, digamos, ejemplificar lo que tiene que ver con este tipo de conteos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues mi gráfico tiene que ser algo como esto. Entonces, creo que por acá esto me sobra y esto me sobra. Bien. Entonces, des en cuenta que aquí estamos enfrentando dos variables, ¿no? Si hablamos, porque esto podría ser entendido como una función, ¿verdad? Entonces, si hablamos de que esto está representando, eso es un campo, ¿cierto?, en donde me representa dos variables, me las confronta. Entonces, inmediatamente sabemos que el eje horizontal me está representando la variable temporal, no negativa, empezando a partir de 0, porque hay un momento 0, ¿verdad? Y en este caso tengo la variable dependiente, en este caso, que vienen siendo los conteos, el número de conteos. Entonces aquí pues, inmediatamente lo que podemos hacer es podemos escribir aquí t, ¿verdad?, nuestra variable temporal, y este va a ser nuestro n de t, que es nuestra variable dependiente representando el número de conteos. Entonces supongamos una siguiente situación. Entonces vamos a dividir este espacio en, a ver cuántos me salen, en esa cantidad de tiempos. Bien. Entonces, entendiéndose, digamos, como un tiempo 1, tiempo 2, 3, 4, todo esto dado en segundos. Pero este tiempo no necesariamente tenga que estar dado en segundos, ¿no? Puede ser en minutos, en horas, días, semanas, meses, etc. Sigue siendo una variable de tipo temporal. Y entonces tenemos una representación de conteos. Entonces voy a poner una primera situación. Bien.
Voy a suponer que aquí está localizada la cantidad número 1. Voy a realizar aquí una vacía, una línea continua hasta el segundo tiempo, ¿verdad? Vamos a suponer que aquí aparece una cantidad 2 y entonces aquí aparece una cantidad 3, ¿verdad? Sobre la cual voy a inmediatamente a reescribir conteo y entonces voy a colocar aquí otro punto vacío, una línea y este sobre un punto continuo. Inmediatamente des en cuenta que hemos llegado al tiempo 3, ¿no? Dije que daban segundos, pero puede ser tomado en cualquier otro tipo de variable temporal. Listo. Entonces a partir de ese tiempo 3 voy a identificar ese conteo a partir de acá y voy a decir listo, que ahí termina mi proceso de conteo. Ten en cuenta que ese proceso está identificado porque su gráfica representada en ese plano es una gráfica de tipo escalonada, ¿verdad? Una función escalonada. Entonces, si puede ser claro, digámoslo así, nos damos cuenta que, por ejemplo, hay conteos en cero, hay conteos mayores que otros, pero nunca hay un conteo de tipo negativo, ¿verdad? ¿Cómo se interpreta este gráfico de acá, por ejemplo? En un tiempo inicial, bueno, aquí me hace falta en un tiempo cero, ¿verdad? Voy a rellenar ahí un espacio para indicar que inmediatamente en un tiempo cero habían 0 conteos. Recuerden que esta línea me representa la cantidad de eventos que aparecen ahí, ¿no? Entonces cuando hablamos de eventos, como es un conteo, los eventos pueden ser llegada de personas a un banco, pueden ser llegada de vehículos a un parqueadero, bueno, llegada de personas a un centro comercial, a un restaurante, etcétera, etcétera. Bien, entonces noten que en un tiempo inicial, que es un tiempo cero, hay 0 conteos, no ha llegado absolutamente o no se ha ocurrido ningún evento. Bien, entonces hasta el tiempo 1, que es este que aparece aquí, den en cuenta que el conteo aparece en 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pero si se dan cuenta hay una línea constante de ese 1 hasta un tiempo 2. Entonces, ¿cómo se interpretaría lo que aparece ahí? Que entre, digamos, 0 y 2, ¿cierto? Podría decirse segundos, como lo dijimos al principio. Entre 0 y 2 segundos hubo exactamente un conteo. Bien. ¿Qué pasa ahí? Que en ese momento no podemos definir si el conteo ocurrió exactamente en el segundo 1, ¿verdad? O exactamente en el segundo 2. Eso nos lo tiene que clarificar, digamos, el proceso que nosotros estemos trabajando. Entonces, aquí simplemente lo que vamos a decir es que hay un conteo, hay la ocurrencia de un evento desde el tiempo 0 hasta el tiempo 2, ¿verdad? Pero como les digo, esa ocurrencia o esa llegada o ese conteo pudo haber sido en cualquier instante del tiempo en el intervalo que en este caso va de 0 a 2 segundos, digámoslo de esa manera. Bien, si nosotros suponemos que el conteo ocurrió exactamente cuando pasó el tiempo 1, es decir, un segundo, si en esos momentos ocurrió el conteo, inmediatamente lo que me da a pensar es que el conteo en 1 y 2 segundos fue 0, ¿correcto? Es decir, una de las opciones que podemos tener ahí es que tenemos que n de 1, recuerden que eso identifica n de 1, ¿cierto? Sería exactamente igual a 1. Es decir, nuestra llegada ocurrió exactamente en este primer instante de tiempo. Y si eso es así, si n de 1 vale 1, ¿verdad? Entonces inmediatamente el gráfico me estaría mostrando que n de 2, ¿cuánto tendría que valer exactamente? 0, ¿verdad? Es decir, como n de 1 ocurrió un conteo y sigue constante hasta 2, n de 2 vale 0, es decir, no hubo incrementos entre 1 y 2 segundos, se mantuvo constante. Por lo tanto, la sumatoria de esos dos conteos me debe dar exactamente igual a la altura que tiene, digámoslo así, este punto de la gráfica ahí.
¿Me confirman si eso es claro, por favor? ¿Tienen alguna pregunta ahí? ¿Ninguna? Bueno, creo que no. Bien, digamos que esta es una opción, ¿verdad? Que suceda esto es una de las opciones. Es decir, aquí, digamos, sería como la opción uno, ¿verdad? Entonces me imagino que inmediatamente ustedes estarían pensando cuál sería la opción 2. Entonces podemos plantear una opción 2 que surja de la siguiente manera. Bueno, esa es una de las tantas opciones que pueden ocurrir ahí con ese gráfico. La opción 2 podría ser la siguiente. Hasta el momento 1, ¿cierto? Hubo 0 conteos. Entonces la pregunta sería, según ese gráfico, ¿esta observación puede ser cierta? Les agradezco si participan y me responden la pregunta, por favor. Entonces la pregunta es, ¿esto es cierto? ¿Esta observación es cierta? Bueno, No, es falsa, ¿no? Se es, supone que está falsa, exacto, es falsa, correcto. ¿Por qué es falsa? Porque si eso fuese así, entonces nuestra línea no iría aquí en este caso, sino iría recostada sobre el eje T, ¿verdad? Es decir, se Ajá. mantendría el proceso en cero. Bien, lo que sí sería cierto es que, por ejemplo, el primer conteo aparezca en mitad del primer intervalo, es decir, en un medio del tiempo, ¿correcto? Y a partir de ahí, inmediatamente entonces, hasta 2 sigue el conteo constante. Y sería igual, ¿cierto? Desde el tiempo inicial hasta el tiempo 2 sería un tiempo cero. Bien, en este caso, esta observación que estamos haciendo aquí, lo que estamos diciendo es que hasta 2 es un tiempo cero, ¿verdad? Entonces, es una observación que es incorrecta, dado que en realidad hasta 2 sigue siendo un estado o un conteo de uno. Bien, ya aquí en este caso, sigue siendo uno. Lo que les quise decir ahí es simplemente utilizar la cuarta definición para poder representar el conteo cero que hay entre el intervalo de tiempo 1 a 2. Ya les explico esta y vuelvo y retomo esta opción para escribir cuál sería la correcta escritura de esa. Bien, ahora observemos qué pasa en los siguientes intervalos de tiempo. Si nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Hacia el tiempo número 2, esta línea aparece vacía, dado que el tiempo está contado con este conteo, pero avanzando desde el tiempo 2 hasta el tiempo 3, ¿cierto? Nos damos cuenta que cuántos conteos hay a partir del conteo anterior. Es, Pues tres, ¿no? eh, Escúchenme la pregunta que les estoy haciendo. Es decir, hasta el tiempo 3, ¿verdad? La respuesta que me acaba el compañero es cierta. Hay solamente, no, no es cierta, hay solamente dos conteos, porque aquí estamos en 2000, ¿correcto? Pero la pregunta sería, ¿cuántos conteos nuevos hay a partir de 2 y hasta 3? Uno, Un conteo, solamente. es un conteo, correcto, es solamente un conteo. Es decir, que quiere, en este caso lo que quiere decir eso es que n de 3, vamos en el tiempo 3, ¿verdad? ¿Es igual a cuánto? A 2, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay un nuevo conteo desde el tiempo 2 hasta el tiempo 3. Mira, aquí se nota el salto, ¿verdad? Un nuevo conteo. Bien. Y ocurre exactamente lo mismo
a partir del tiempo 3 y hasta el tiempo número 5, ¿verdad? Y volvemos aquí, digamos, en este intervalo de tiempo, en donde les decía que no es fácil con la información que tenemos únicamente del gráfico determinar el nuevo conteo apareció entre el tiempo 3 y el tiempo 4 o entre el tiempo 4 y el tiempo 5, ¿verdad? O sea que en últimas lo que estamos diciendo es inmediatamente que n de, en este caso 4, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale n de 4? Es 3. 3, correcto. Muy bien. Y para finalizar, quedaría que n de 5, ¿cuánto valdría? Lo mismo, 3. Correcto. Bien. Entonces ahora sí vamos a poder, digamos, aclarar la información teniendo en cuenta la última de las propiedades. Bien. Esto ejemplifica, digámoslo así, o pone en evidencia las características o las propiedades mencionadas en el ítem 1 y en el ítem 2. ¿Claro? ¿O hay alguna pregunta ahí? A ver. Claro, bien. Perfecto. Entonces, vamos a pasar, digamos, a observar lo que me representa la operación, o mejor, la propiedad número 3. Entonces me dice que si S es menor que T, entonces N de S es menor o igual a N de T. No sé si alguien por favor me quiera colaborar ahí con esa tercera propiedad. Si alguien de pronto la puede evidenciar y me puede decir lo que interpreta ahí en ese caso. ¿Ninguno? Pues supone que a medida que va pasando el tiempo llega hasta un punto, ¿no? Como en ese ejemplo que llega del 1 hasta el 3, pero el tiempo transcurre. Obviamente el tiempo va a ser mayor que lo digamos dependiendo de lo que necesite. Por el número no. No es tan claro, no es tan claro. ¿Guarnizo? Sí. No es tan claro. De pronto podría ejemplificarse. Vamos a mirarlo en un gráfico y creo que ya con eso lo podríamos evidenciar. Para este caso podríamos tener dos situaciones. Entonces, a ver, tenemos dos tiempos, eso sí es claro, ¿correcto? Tenemos un tiempo S y un tiempo T. Y está claro también que el tiempo S es menor que ese tiempo T, ¿verdad? Entonces, lo que nos está diciendo gráficamente eso es que podríamos, digamos, situar un tiempo S por acá, ¿verdad? Y podríamos situar un tiempo T por acá. ¿Qué tan grande es T respecto a S? Pues eso no es importante en esos momentos. Bien, vale. Entonces, ¿qué significa N de S? ¿Y qué significa N de T? ¿Qué significa N de S y qué significa N de T? ¿Quién me lo indica, por favor? Alguno que me diga, por favor, qué es N de S y qué es N de T. Bueno, NDS recuerden que sería el número de ocurrencias o el número total de eventos que han ocurrido hasta el tiempo T. Y NDT sería el número total de eventos que han ocurrido hasta el tiempo S en este caso. Y NDT sería el número de eventos que ha ocurrido hasta el tiempo T. Es decir, NDS es lo que corresponde a los conteos que aparecen entre 0 y S. ¿Sí? Entre 0 y S, y NDT hace referencia a el número de conteos que aparecen a partir de 0 y hasta T, incluye a S. Bien, entonces des en cuenta que NDS va a ser cuando máximo igual a NDT.
Es decir, en ningún momento n de s va a poder llegar a ser igual a mayor que n de t. Claro, esto lo dice porque el tiempo s es menor que el tiempo t. Entonces, digamos, ¿cuál podría ser una de esas opciones dentro del gráfico que estamos trabajando ahí en este caso? Entonces, digamos, por acá tengo un conteo. ¿Sí? Voy aquí a seleccionar vacío y hasta el tiempo t aquí. Bien. ¿Cómo se llamaría o cuánto mediría esta altura? Cualquiera, ¿no? Sí, pero ahí tiene, digamos, una simbología precisa. ¿Cuál sería? ¿Cuánto mediría esa altura ahí? ¿Ese? No, ese es el tiempo. No, pero tiene que ser Eso mide n de s. Es importante tener en cuenta eso, ¿no? N de s porque son los conteos que ocurrieron de 0 a s, ¿no? Ojo con eso. Sí, 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 Bien, verdad. bien. Y voy a colocar por acá otro conteo. ¿Sí? Y inmediatamente aquí entonces coloco otra línea que va vacía desde S y termina aquí incluyendo hasta T. ¿Cuánto mediría de acá a este punto esa altura? Supone que NT, ¿no? Esa mediría n de t, ¿correcto? Bien. Entonces les en cuenta de algo. N de t, que es esta altura, es menor que n de t, que es esta de acá, ¿verdad? Entonces es lo que nos está diciendo aquí, una de las opciones. Mire, si s es menor que t, aquí lo estamos viendo, en este caso, ¿cierto? S está por detrás de t, entonces n de s, perdón, pues también tiene que ser menor que n de t, que es lo que estamos evidenciando aquí, miren, ¿correcto? Es una de las opciones que tenemos. ¿Qué otra opción podemos tener ahí? ¿Cuántas opciones tenemos ahí? Ya puse en evidencia una de las opciones. ¿Cuál sería otra opción ahí? ¿Quién me indica, por favor? ¿Cuál sería la otra opción? ¿Alguien que me dé una idea de cuál podría ser la otra opción? Sigue estando nuevamente por acá, digamos, el tiempo S, ¿verdad? Y más adelante tenemos nuestro tiempo T. ¿Listo? ¿Cuál podría ser otra opción? Ya tengo que n de s es menor que n de t. Miren, observenlo ahí. ¿Cuál podría ser la segunda opción ahí en este caso? Voy a trazar por aquí un valor así. Mira, ahí está la otra opción. ¿Qué significa eso? Aquí en esta primera opción, ¿qué significaba? Aquí en este gráfico. Que si S es menor que T, entonces puse en evidencia que n de S, ¿cierto? Es menor que n de T. Ahí lo puse en evidencia. Y ahora en ese caso, ¿qué estoy poniendo en evidencia con este gráfico? Es que son las mismas, son iguales. Que son iguales, correcto. O sea que n de S es igual a n de T, ¿correcto? Si nos damos cuenta son las dos opciones que parten de esa desigualdad, miren. Cuando mucho debe ser igual, pero nunca puede ser mayor. Es decir, no puede suceder que este conteo sea mayor que el conteo del intervalo siguiente. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque no sirven los negativos como tal, ¿no? No es que no sirvan, Guarnizo. Lo que pasa es que dijimos por la propiedad, lo que dijimos por la propiedad es que el conteo es no negativo, ¿no? No es que, exacto. No es que no sirvan, sino que el conteo es no negativo. Perfecto. Pero puede ser cero, ¿no? Como en ese caso, miren. Quiere decir que de 0 a S hubo un conteo aquí, ¿cierto? Y entre S y T
puede haber 0 conteos. ¿Bien? Bueno, ¿claro hay alguna pregunta? Está claro. Bueno, perfecto. ¿Nadie más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo así? Ok. Vamos a la cuarta propiedad. Dice que para S menor que T, entonces el gráfico sigue siendo similar, ¿verdad? N de T menos N de S representa el número de eventos que han ocurrido en el intervalo que va de S a T. ¿Alguien que me pueda decir qué significa eso? Mientras yo voy haciendo el gráfico, ¿quién me puede decir qué significa eso, por favor? ¿Nadie? ¿Nadie me puede decir? ¿Indicar? Se supone que están dentro del intervalo y no cuenta como tal el cero. Explíquese mejor, por favor. Pues, se supone que digamos en el menos en el se Sí, ve en la gráfica, sí. digamos así, está en ese punto de esa hasta el D. Es el intervalo que como tal se toma. Obviamente, pues como eso ya es vacío, no con ejemplo en cerrado, no toma como tal ese punto, sino que después. Entonces, pues supone que si él abre estas dos, digamos así como tal ejemplo en la gráfica, pues el intervalo que está de MS, él no toma como tal punto MS hasta NT. Ajá. Bueno, pues Eso, ¿no? voy a ver si lo pongo en evidencia como usted lo ha dicho y si estamos pensando en lo mismo, Guarnizo. Bien, entonces vuelve y juega por acá en un tiempo S, ¿verdad? Y por acá un tiempo T. Recuerden que S sigue siendo menor que T. Entonces, supongamos que por acá aparece N de S, ¿verdad? Que es el conteo que va de 0 a S. Y supongamos que por acá aparece N de T, que sería el conteo que va de S a T. ¿Sí? Es decir, hasta T, ¿cuánto hay en total en conteos? N de T, ¿verdad? Y hasta S en total hay N de S. Pero también nos interesaría saber, ¿cierto? ¿Cuál sería el número de conteos que aparece entre S y T? ¿Cómo hago para saber la longitud del intervalo que va de S a T? T menos S, correcto. Bien, entonces tenemos T menos S. Esa es la longitud de ese intervalo, ¿verdad? Por lo tanto, digamos que tenemos que este conteo, pues va en la misma forma, entre una diferencia, ¿verdad? La altura mayor entre la altura menor. O sea, eso quiere decir inmediatamente que el conteo correspondiente al espacio que hay entre esos dos conteos, inmediatamente va a ser n de t menos n de s, como nos lo dice la definición que aparece aquí. Son todos, ¿cierto?, los conteos que ocurren desde S hasta T, y teniendo en cuenta esto, por favor, es muy importante, abierto en S, cerrado en T, siempre es de esa manera, ¿listo? Siempre se disponen los intervalos de esa manera. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, ya podemos retomar nuevamente, en este caso, esta primera propiedad, ¿cierto? Y lo que hemos dicho aquí de la aclaración, y era que en ese caso, para hablar del intervalo que ocurre de 1 a 2, tendríamos que decir simplemente, ¿cierto?, que es el conteo n de 2 menos n de 1, ¿verdad? Y ese n de 2 menos ese n de 1, ¿cuánto vale? Según el gráfico.
0. 0 porque acuérdese que hasta 1 ya estaba el conteo 1. Entonces desde 1 hasta 2 inmediatamente vamos a decir que el conteo 0. Sigue siendo 1, pero el conteo que hubo entre estos dos es 0 porque no hay incremento. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta ahí? Bueno, entonces si no hay preguntas, supongo que eso queda claro. ¿Bien? Bien. Entonces, vamos a hacer uso de otra de las definiciones que tenemos para este caso, para un proceso de conteo. Recuerde que lo que acabamos de definir fue un proceso de conteo, ¿no? Entonces, el proceso de conteo tiene dos características propias y que son dos características que son heredables al proceso de Poisson, dado que es un proceso de conteo. Entonces, son características que yo espero que queden muy bien evidenciadas. Entonces nos dice que tiene incrementos independientes. ¿Eso qué significa? Entonces nos dice que si el número de eventos ocurridos en tiempos disyuntos son independientes. Recuerdan que por eso al inicio de las clases, estamos haciendo un repaso de probabilidad, ¿verdad? Y en ese repaso definimos lo que eran eventos disyuntos, ¿cierto? Y lo que tenía que ver con procesos independientes o con eventos independientes. Entonces, ¿me recuerdan qué era lo que significaba, por favor, algunos de ustedes? Cuando aquí hablamos de conteos, supongamos dos conteos son independientes. Bueno, acá nos dan una luz, dice, por ejemplo, eso significa que el número de eventos que se han producido en el tiempo t, o sea, esa cantidad equivale a n de t, aquí lo dice, debe ser independiente del número de eventos que se producen entre los instantes t y t más s, es decir, n de t más s menos n de t. Supongo que se lo están imaginando, ¿verdad? Es decir, gráficamente, ¿cómo vendría siendo eso? ¿Mm? ¿Qué me dicen? ¿Alguna opinión? ¿Sugerencia? No, ni idea. ¿Ni idea? Ok. Bien, entonces vamos a tratar de ejemplificarlo de manera gráfica. Volvemos al caso de nuestro plano, ¿verdad? En este caso, un plano no negativo. Y vamos a poder tomar lo siguiente. Entonces acá tenemos la variable temporal y luego tenemos la variable de conteo. St y este S son cantidades no negativas, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, por aquí podemos poner al tiempo t, ¿cierto? ¿Y dónde quedaría el tiempo t más s? ¿Delante o atrás de t? Delante, supone. Delante, no se supone, delante, porque s es mayor que 0. Entonces t más s. Ahí tenemos ese tiempo. ¿Listo? Entonces inmediatamente podemos tener un conteo, supongámoslo por acá, y ese conteo haría alusión a qué conteo, al conteo de quién. ¿Cómo se llamaría ese conteo acá? ¿N de qué? Sería N de t, ¿verdad? Bien. Y vamos a poner otro conteo por acá, ¿cierto? ¿Y ese conteo quién sería? Aquí. ¿Ese conteo quién sería acá? NT más S. NT más S. NT más S, ¿sí? No sé si me quepa acá, vamos a mirar. Bueno. Yo creo que el NS era aparte o algo así parecido, y que sumaban después. No, señor. Entonces noten que hay una, digamos, distancia, ¿verdad? Desde este punto hasta este punto. Es decir, hay un conteo nuevo, ¿cierto? ¿Ese conteo quién es?
Este conteo hace alusión a qué. Sería n de qué. N de t más s, ¿verdad? ¿no? N de t más s menos n de t. ¿Correcto? Que sería esta distancia. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta propiedad de incrementos independientes? Que el incremento que se tuvo entre 0 y t es totalmente independiente al incremento que hay entre t y t más s, o sea, este de acá. Me explico. Entonces les pongo una situación. Supongamos un parqueadero. Entonces, hasta el minuto 5 han llegado 2 carros. Bien. Eso no quiere decir que entonces en los siguientes 5 minutos, es decir, hasta el minuto 10, tengan que haber 4 carros. Es decir, no me sigue una regla de tipo lineal, digámoslo de esa manera, ¿verdad? Es decir, la primera ocurrencia no me afecta la ocurrencia del segundo. Es decir, esa cantidad de vehículos que llegan en los 5 primeros minutos no me va a afectar la cantidad de vehículos que me llegan en los 5 minutos siguientes. Si por ejemplo en los primeros 5 minutos no llegó ningún vehículo, eso no quiere decir que en los próximos 5 minutos tampoco va a llegar ningún vehículo. Es decir, son incrementos independientes. La ocurrencia de uno no afecta la ocurrencia de otro. Como puede pasar que en los 5 primeros minutos haya llegado 2 vehículos, pero en los siguientes 5 minutos, es decir, hasta el tiempo 10, es decir, no lleguen más vehículos. O sea, entre 5 y 10 minutos serían 0 vehículos para un total desde 0 a 10 de 2 vehículos únicamente. ¿Me dice entender? Vale. Y tenemos entonces la siguiente propiedad, que es la propiedad de incrementos estacionarios. Entonces me dice lo siguiente: proceso de conteo, sigue siendo de conteo, tiene incrementos estacionarios si la distribución del número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo depende solamente de la longitud del intervalo, ¿correcto? Es decir, la cantidad de eventos que ocurran en cierto intervalo únicamente, expresamente, está afectada por esa longitud, ¿cierto? De ese intervalo de tiempo. Es decir, uno esperaría que entre mayor sea el intervalo de tiempo, pues mayor sea la cantidad de conteos. Eso esperaría, ¿verdad? Pero digámoslo así, solamente está supeditado de acuerdo a eso. En últimas, lo que nos quiere decir esta propiedad es que lo que ocurre, o el número de conteos que ocurren entre un intervalo de tiempo y el número de conteos que ocurren en otro intervalo de tiempo, están idénticamente distribuidos. ¿Qué significa que estén idénticamente distribuidos? Pues que los gobierna la misma distribución, es decir, la misma función de distribución asigna la probabilidad de ocurrencia para ese caso de eventos. Entonces, para esa situación tenemos entonces lo siguiente en un gráfico así. Bien, nuevamente el espacio o la variable temporal y aquí la variable de conteos. Entonces miren que hay más variables temporales incluidas. Está un tiempo 1, un T1, un T2 y hay un tiempo S, ¿no? SS no necesariamente tiene que ser mayor a T1 o a T2, puede ser incluso menor o puede ser mayor, eso no importa. Eso es un incremento simplemente, SS. Y vamos a tener en cuenta que en este orden de ideas, si el intervalo va de esta manera, eso quiere decir, o de esta manera como lo estamos tomando aquí, eso quiere decir que T1 está por detrás de T2, ¿verdad? Es decir, que T1 es menor que T2. Entonces lo vamos a ejemplificar de la siguiente forma. Por acá vamos a colocar el tiempo 1. Por acá vamos a colocar el tiempo 2, ¿cierto? Y entonces, de acuerdo a qué tan grande sea S, porque pues no sabemos qué tan grande sea S, podemos decir que por acá, supongamos, como para que no quede tan seguido,
tenemos el tiempo T1 más S, ¿cierto? Y en esa forma por acá tendríamos el tiempo T2 más S. Bien, entonces nos habla de unos conteos. Miren, noten que aquí nos habla del conteo que hay entre T2 y T1, ¿verdad? O sea, perfectamente esto puede haber ocurrido de esta manera. Entonces aquí tenemos un conteo hasta aquí. Aquí tenemos un conteo hasta aquí. Entonces vamos a señalar aquí este espacio. Noten que mira aquí este espacio que estoy señalando con rojo, estoy haciendo alusión ¿a qué? ¿Cuál es ese? Aquí, este espacio en rojo que acabo de señalar, ¿qué conteos contiene? El de T2 menos el de T1, ¿cierto? Sí, señor, o sea, contiene n de t sub 2 menos n de t sub 1. Ahí están todos los eventos que han ocurrido entre T1 y T2. Bien, entonces vamos a poner por acá, digamos, otra ocurrencia para, digamos, ejemplificar aquí. Supongamos que a partir de ese tiempo aquí los conteos fueron de esta manera, y a partir de acá, pongámoslo por aquí arribita, tenemos los conteos hasta aquí. Bien, entonces la parte a señalar ahora en este caso sería esta de acá, este tramo de acá, ¿correcto? Ese tramo de ahí hace referencia a ¿qué? ¿Qué tipo de conteos? ¿Cuáles conteos son esos? En el T2 más S menos el de T1 más 5. Menos S. Menos n de t sub 1 más s. Entonces, lo que quiere decir que tenga incrementos estacionarios es, en últimas, que estos eventos están gobernados mediante la misma función de distribución de estos. No quiere decir que, digamos, si aquí hubo cierta cantidad de eventos, aquí tenga que haber el doble, el triple. No, eso aquí no es una regla de tipo lineal, sino una regla de tipo probabilística. Pero lo que sí sabemos es que están idénticamente distribuidos, es decir, que siguen la misma distribución. Entonces ya ustedes, digamos, conocen cuáles son las funciones de distribución, ¿no? Tanto las de variable discreta o como de variable aleatoria continua. Entonces, si aquí ocurre una cierta cantidad de eventos, estuvieron influidos, ¿cierto?, por una distribución. En esta cantidad de eventos, que es en otro intervalo diferente, también está influida por la distribución que hizo influencia dentro de ese conteo. Y obviamente, como en el caso del anterior, que son incrementos independientes, el número de conteos que aparece aquí y que aparece aquí únicamente depende de la longitud del intervalo. ¿Listo? ¿Es claro eso? Sí. Bien, entonces dicho de esa manera, esta es la introducción a lo que vamos a trabajar en la próxima clase, que va a ser lo que tenga que ver con respecto al proceso de Poisson. No sé si tengan alguna pregunta. No. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces doy por terminada la asesoría del día de hoy, y entonces estaría realizando nuevamente la invitación para la asesoría del día viernes. Por favor, leer o recordar acerca de la función de distribución de Poisson. Para que podamos tenerla en cuenta, ¿cierto? Y que ustedes puedan recordar
cuál sería, digamos, o por qué se comporta de esa manera el proceso de conteo que está gobernado, se llama proceso de Poisson, lo vamos a darnos cuenta porque está gobernado mediante la función de distribución de Poisson. Entonces tiene unas características, tiene unos comportamientos y obviamente vamos a tener que ver algunos ejercicios prácticos. Bien, entonces esa sería como la tareita. Vale. Ya, entonces nos encontramos nuevamente el viernes. Que estén bien. Buena tarde. Muchas gracias. Ok, hasta luego.